Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Tengan todos un bonito día. Y qué mejor empezando alabando el nombre de Dios. Igual ahí como se les ha hecho el día de domingo a domingo, ahí sentado con su familia y pidiendo a Dios que tome control del culto de hoy, que los mismos contratiempos con nuestro hermano Gibran, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí en su casa alabando el nombre de Dios y el culto tiene que seguir, hermanos, y para darle continuidad al culto de hoy, lo voy a invitar que ahí donde esté, hermano, se ponga de pie, se tome de la mano de su familia, de su esposa, de sus hijos, con quien esté, y incline su rostro, hermano, y demos gracias por el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande y misericordioso, Padre Santo. Gracias porque tú nos has guardado, Padre, durante ese tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, Padre, con salud, Padre, con tus seres queridos, Señor. En tus manos te pongo el culto de hoy, Padre, que sea un culto de bendición, Padre, y que las personas que están conectadas, Padre, amigos, hermanos, que tú también, Padre, conoces sus corazones, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, y que tú, Padre, que también a través de la palabra que se tocará en un momento más, Padre, que tú toques sus corazones, Padre, que toques a nuestras vidas, y que tú, Padre, nos ayudes a tener todo lo que tú quieres para nosotros. Entonces te ponemos el punto de hoy, Señor, y te lo ponemos en tus manos. Gracias por la bendición de darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, y está fallando el micrófono. Bueno, sí, hermanos, como les comentaba, es un domingo complicado con la tecnología. Mi hermano Gibran también le tocaba dirigir, tuvo un contratiempo, se lastimó la columna, se torció la columna, está un poco adolorido, le pido que le lleven sus oraciones en un rato más, que estamos en el momento de las acciones de gracia. Entonces, me disculparán, no sé cantar muy bien mis hermanos, pero es para la honra y gloria de Dios. Espero que en su lugar donde esté, que nos acompañe con este canto. Y que dispongan su corazón, mis hermanos, que dispongan su corazón para poder escuchar la palabra de Dios y entrar en comunión con Dios. Voy a invitar a que toque este canto conmigo. Y sabemos que Dios nada pasa sin su voluntad. Y también hay que pedir a Dios que con todo ese miedo que llega ahora de la pandemia, que es el coronavirus, vivimos mucha gente con miedo, y hay que pedir a Dios que nos dé esa paz de los hermanos. Les invito a que canten con este canto, que se llama así.
inicio del culto. Tenemos algún tipo de complicaciones con el audio, pero sabemos que es para la honra y gloria de Dios, mis hermanos. Y también llega el momento de dar acciones. Creo que todos tenemos acciones de gracias antes que necesidades. Quiero darle yo gracias a Dios porque nos permite estar en su casa, tenemos salud, tenemos vida. Gracias a Dios porque hasta hoy nos ha guardado. Y también damos gracias a Dios porque también tengo conocidos que se han enfermado del COVID, pero sabemos que Dios tiene el control, mis hermanos. Él de usted está en su casa, en el lugar donde esté viendo la transmisión. También tome su necesidad, hermano, su petición, su agradecimiento también. Y pongamos en manos de Dios. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, mis hermanos. Dios sabe qué necesitamos, en qué necesitamos consuelo. Dios sabe, pero también es bueno decírselo a Dios. Y también quiero que lleven oración al hermano Gibran, que ahorita se lo llevaron, creo que al doctor, para ver inyección para su dolor que tiene en la parte de la espalda. También llevamos su oración al hermano Gibran y a los hermanos del consejo que fueron con él a llevar. Y que su rostro, mis hermanos, y damos gracias. Señor, damos gracias, Padre, porque tú eres grande, Padre. Por algo pasan las cosas, pero sabemos que tú tienes el control de todo esto, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están conectados, nuestros amigos. Te pido que tú seas con cada uno de ellos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, peticiones y nuestras acciones de gracias, Padre. Te damos gracias siempre porque nos vamos a agradecerte, Padre, que tú nos des la vida, que estamos aquí con sus seres queridos, Padre Santo. Gracias por esa bendición, Padre. Gracias porque podemos respirar, podemos ver, Señor. Y aún en la enfermedad también, gracias, Padre Santo. Hay amigos, familiares que están enfermos de COVID o de otra enfermedad, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos fortaleces, tú nos guardas, Padre. Tú estás con nosotros, Señor. En tus manos te pongo la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados. Que tú seas con ellos. Que tú en su hogar, Padre, lleves salud, Padre, lleves consuelo, lleves sanidad, Padre Santo, al que está enfermo, Padre Santo. Bendice cada uno, Padre. Sé con cada uno de nuestros hermanos, Padre, y también por la vida de nuestro hermano Gibran, que tú toques su cuerpo, Padre, que tú seas con él, Señor. Que donde quiera que él se encuentre ahorita, Padre, que tú pongas los medios, Señor. Use la mano de los doctores, Padre, para que le puedan dar una buena medicina, una analgésico bueno, Padre, para que pueda estar más tranquilo, Señor. Tú más te pongo su vida. También te pongo en tus manos, Padre, la vida de nuestro hermano Agustín, que va a llevar la predicación, Padre, que tú hables a través de él hacia nosotros, Padre Santo, que tú abras su corazón, Padre, y que nos ayudes, Padre, a entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre Santo. Abre su corazón, Señor. En tus manos te pongo la predicación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar a mi hermano Agustín, que trae la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos teniendo algunos problemas con el audio. Si no escuchan bien, manden ahí un mensaje para poder hacer algunos ajustes. También, hermanos, una disculpa de antemano porque pues, nos sucedió esto. Llevemos en oración a nuestro hermano Gibran, como lo comentó mi hermano Noé. Estábamos aquí reunidos y de repente le dio un dolor muy fuerte en la espalda. No sabemos si es lumbalgia asiática, pero no pudo estar de pie. Algunos hermanos del consejo se dividieron para llevarlo al médico y después a su casa. Y llévenlo en oración, hermanos. Pues vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para la palabra de Dios. Y antes de dar inicio a esto, vamos a ponernos en manos de Dios haciendo una oración.
Así que acompáñenme, hermanos, inclinen ahí donde están, en sus casas, inclinen su rostro, dispongan su corazón y vamos a hacer una oración y ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios, Padre de misericordia, de bondad y de clemencia, hoy te damos infinitamente gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí en este lugar, Señor, compartiendo desde esta iglesia local. A veces, mi Señor y mi Dios, Padre mío, las cosas pasan no por casualidad, sino siempre hay una causa. Y hoy mi corazón se alegra porque la causa quizá fue mi hermano Noé dispusiera su corazón para poder hacer que empieces a capacitar, Señor, y que tienes esa capacidad, más por disposición de sus corazones, Señor, para que se siga entregando. Y hoy, Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, para predicar esta palabra. Ayúdame, Señor, dirígeme a través de tu Santo Espíritu, porque reconocemos que nosotros sin ti no somos nada, Señor bendito Dios, que tú haces todo, bendito Dios. Así que, Señor bendito Dios, abre los oídos de nuestra alma, de nuestro entendimiento, para escuchar de tu palabra, para ser hacedores de ella. Ayúdame y guíame, Señor, a través de esta lectura que hoy vamos a dar como estudio, Señor. Hoy te lo rogamos, te lo ponemos en tus manos, Señor, y en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te lo rogamos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos, acompáñenme a sus Biblias y vamos a tomar como cita base Romanos, la carta de Romanos, capítulo 8. Y vamos a dar lectura al versículo 28 en adelante. Entonces, acompáñenme, hermanos. Y esta es un estudio que dio el doctor John Resinger. Voy a pasar la página. No está entrando el vídeo. Lo pongo ahí enfrente. A ver ahí. Sin micrófono. Me voy a quitar el cubrebocas y voy a poner esto. Pues bien, hermanos, nuevamente esperemos que ya haya resuelto el problema del audio. Esperemos que ya puedan escuchar mejor, hermanos, y que esto se haya mejorado. Como les decía, hermanos, dentro de la oración, pues llevamos en oración a nuestro hermano Gibran, al igual que mi hermano Noé, que yo creo que las cosas no pasan por casualidad, sino hay una causa, y la causa, pues yo creo que ustedes mismos la están viviendo. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la iglesia. Nuestra intención era hacerlo así, pero por circunstancias de fallas técnicas y luego que nosotros no sabemos de esta tecnología, pues a veces se nos complican mucho las cosas, hermanos. Entonces les decía que me acompañaran a nuestra cita base. Vamos a la carta a los Romanos y vamos a tomar de ella como cita base Romanos en el capítulo 8. Digo que ese es un estudio que llevó a cabo el doctor John Resinger, y el cual estoy retomando algunas cosas de él, algunos comentarios, y vamos a hacer algunas aplicaciones en nuestras vidas. Sabemos que uno de los versículos más amados y quizás más mencionados por el cristiano es Romanos 8:28. Sin embargo, algunos creyentes vemos que no han percibido el fundamento sobre el cual reposa tan gran promesa. Cuando Pablo declara que Dios opera en todas las cosas, sin una excepción única, juntas para su propia gloria y el bien de su pueblo, esta es una declaración en un grado considerable. Uno podrá preguntarse por qué el apóstol Pablo escribió y cómo puede hacer una declaración tan dogmática y extensa en este simple versículo. Pero vemos que a lo largo de cómo va avanzando los versículos, en el versículo 29 empieza con una palabra del por qué.
Y esto es la razón que Pablo estaba seguro en escribir esto. El apóstol Pablo emplea 5 tremendas declaraciones en esta cita base que vamos a leer a continuación, a la cual muchos teólogos y estudiosos de la Biblia han catalogado como los 5 eslabones de oro de la cadena de la gracia soberana de Dios, el cual pues yo titulé una cadena de gracia. Y vamos a irlas examinando cuidadosamente, hermanos, y vamos a dar lectura a Romanos del versículo 28 al versículo 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ir viendo cómo Pablo escribe esto y que es una gran promesa, donde muchos de nosotros hemos citado esta cita base, la traemos muy en la mente, que sabemos que todas las cosas operan para bien, todo lo que vivimos y nos pasa, lo que estamos viviendo en esa pandemia, sabemos que hay un propósito y siempre hay un bien de todo esto, ¿no? A veces lo tenemos, pero hay que ir analizando todo esto. Y vamos a ir viendo que la primera cosa a notar en estas 5 declaraciones que Pablo está haciendo, vienen engarzadas, hermanos, juntas, como una cadena irrompible. Si una de ellas no fuera verdad, simplemente las otras no se podían engarzar. Por eso estamos totalmente convencidos que como todas son verdad y es una verdad absoluta, estamos convencidos que se engarza una cadena irrompible dentro de la gracia de la salvación que Cristo ha puesto en nosotros. La palabra ¿por qué? En el versículo 29 empieza como un argumento de prueba más allá de la duda. O sea, no hay duda aquí. ¿Por qué? Todas las cosas ayudan a bien para el pueblo de Dios. Pablo pone 5 cosas que son muy ciertas para el propósito soberano de Dios. Porque dice, el pueblo de Dios es, primeramente, como dice, la primera eslabón, antes conocidos. Segundo eslabón, todos han sido predestinados por Él. Tercer eslabón, todos han sido llamados. Cuarto eslabón es que todos son justificados. Y el quinto eslabón que conforma esta gran cadena de gracia es que todos serán glorificados. Todas estas 5 cosas que presenta el apóstol Pablo no las presentan no solo esenciales en el propósito eterno de Dios de la salvación, sino también como absolutamente seguras del cumplimiento de ellas. Ellas epitoman la salvación de la gracia soberana que empezó desde la eternidad, desde la creación, con la presencia de Dios, y la terminará en la eternidad con la glorificación plena de cada uno de nosotros. Esta palabra que tomé de epitoman viene de una palabra en griego, epitomen, que es el resumen o sumario, que es el significado resumen o sumario de la obra extensa, que describe lo fundamental y lo importante. Por eso tomé estas epitoman, de la palabra griega epitomen. Cada eslabón va creciendo, hermanos, del anterior para formar esa gran cadena, una cadena irrompible. Cada pecador que es antes conocido resultará ser totalmente glorificado. Note cómo estos 5 enlaces se van acomodando, hermanos, y pongan mucha atención. Romanos 8:28 es la declaración gloriosa de la esperanza y de la seguridad. La palabra sabemos es la certeza que utiliza esa palabra Pablo, es la certeza y la seguridad de algo.
como lo plasmó también, y lo plasma la Escritura en Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la certeza de que fuimos conocidos antes y que fuimos formados y que Dios nos conocía antes de ser formados en el vientre de nuestra madre y que fuimos predestinados para esto. Y como dice, la convicción de lo que no se ve, la gloria de Dios, vamos a estar un día en su presencia, los que fuimos así. Entonces, Pablo, al utilizar esta palabra sabemos, da totalmente esa seguridad, esa certeza. Entonces vamos viendo cómo la palabra que utiliza Pablo aquí, en este versículo 28. Y sabemos que Dios ayuda en todas las cosas a bien. Esta promesa ¿será para todos, hermanos? Es la pregunta. Yo, a título personal, creo que no. Solo para un grupo de gentes, hermanos. Gentes que fueron conocidas, los que aman a Dios, dice aquí la palabra de Dios. Y además, son conocidos conforme al propósito han sido llamados. Jesús dijo, porque es eso, conforme a los que aman a Dios. Sabemos que para los que aman a Dios, dice la palabra de Dios. Pero Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. La pregunta, hermano, amigo que me está escuchando, ¿ama usted a Dios? Aquí es cuestión de hacer un examen propio, ¿no? De autoanalizarse, de probarse a uno mismo. ¿Realmente amo a Dios? Y si amo a Dios, entonces que estoy cumpliendo, estoy obediente en sus mandamientos, estoy guardando sus estatutos, estoy en búsqueda de Él siempre, no me suelto de su mano. Entonces tengo esa seguridad que fui llamado a Él. Entonces vemos que la primera razón, amando a Dios, describe el carácter verdadero de todo hijo de Dios, amando a Dios. Ese es lo principal. Cuando los fariseos fueron a confrontar a Jesús, donde le dijo, a ver, ¿cuál es la más grande de los mandamientos? El más grande de los mandamientos. Jesús citó la ley y uno de los mandamientos, oye Israel, el Señor uno es, y el Señor es tu Dios, y amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ese es el primer y más grande de los mandamientos. Y luego se las complica, ¿eh? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos la historia, hermanos. Entonces, ¿nosotros realmente amamos a Dios? Todos los cristianos verdaderos deberíamos de amar a Dios, sinceramente. Y la segunda razón es conforme al propósito son llamados. ¿Somos llamados para qué? Para glorificar a Dios. Para eso fuimos llamados. Y nos da la causa de hacer posible la primera cosa, amar a Dios. Pero obviamente no es de nosotros. Dios se propuso tener alguna gente que le amara, hermanos. Y llamó soberanamente a esta gente en particular con su poder. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y un ejemplo a cuál nos llama a un propósito y por qué Dios se comporta dentro de su soberanía, por qué llama nada más a unos y predestina a unos y a otros no, pues simplemente lo vemos en la historia. De entre todas las naciones que Dios creó, eligió una, nada más escogió una, la nación de Israel como un ejemplo. ¿Para qué? Conforme a su propósito, para que le amaran, para que le sirvieran, para que guardaran sus mandamientos, para que ellos fueran ejemplo para las otras naciones. Ese es el ejemplo. Y no podemos cuestionar a Dios por qué es así. ¿Por qué no eligió a todas las naciones? De entre todas las naciones eligió uno. De entre toda su creación elige a unos también. No podemos cuestionar la soberanía de Dios. Estoy seguro que
reconocemos y te reconoces tú, hermano, amigo que me escuchas, que la mayor parte de la gente piensa que Dios llama a todos de una misma manera y que justifica solo a aquellos que están dispuestos para responder al llamado por medio del arrepentimiento y la fe. Y por supuesto, no puedo negarlo esto, pero es una media verdad, hermanos. Pero la verdad, en ningún sentido de la manera en que Pablo está hablando acerca del llamamiento, es imposible acomodar esta idea en esta cadena de oro. Es imposible. Cuando el versículo 29 dice a los que antes conoció, aquí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, se tiene que referir a una gente específica, hermanos, identificada. Hemos estado estudiando la carta a los romanos y vemos que realmente Dios nos justificó. Y tal fue que nos justificó que nos identificamos con Cristo Jesús por medio de su muerte y su resurrección como cristianos. Entonces, a este tipo de gente específica es identificada. Y son la misma gente idéntica a la cual el versículo 28 dice a los que Dios aman. Entonces, a los que antes conoció son las mismas personas que a los que Dios aman. Y han sido llamados. Todos aquellos quienes antes conoció son también predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Los preconocidos y los predestinados es la misma gente idéntica que está hablando. Hoy quiero leerles, hermano, un comentario que está en la Biblia de estudio Jasper Caribe, la cual la traje, un comentario que hace respecto a la predestinación. Y hoy quiero leérselos. Trae la letra muy pequeña, hermanos, pero voy a hacer el intento de leerlo. Dice así, ponga mucha atención respecto a la predestinación. Predestinación o preordenación puede definirse como aquel acto de Dios por el cual se efectúa la salvación del hombre de acuerdo con la voluntad de Él, de Dios. Hay quienes explican que la predestinación está considerada por una presciencia por la cual Dios sencillamente prevé lo que van a ser los seres humanos y luego determina que pase tal como lo ha previsto. Esto requiere una interpretación de la que nos enfrentemos aquí con el ministerio divino en el cual Dios desarrolla su voluntad. Voy a volver a leer esto. Esto requiere una interpretación de la presencia de Dios difícil de reconciliar con su soberanía absoluta. Quizá sería mejor que nos enfrentamos aquí con un misterio divino en el cual Dios desarrolla su voluntad soberana, de modo que mantiene inviolable la prerrogativa del libre albedrío implicada en la creación del hombre a imagen de Dios. Así es que el ser humano puede actuar libremente, vale decir, aceptar o rechazar la oferta gratuita de Dios del don de la vida eterna por medio de Cristo, aunque solo el Espíritu Santo puede llevarlo a que lo acepte. Al mismo tiempo, su respuesta a la gracia y a la verdad de Dios es plenamente cierta, ya conocida y predeterminada en la mente y la voluntad de Dios. Dios nos creó, Dios nos conoce, hermanos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones en nuestro corazón, porque Él es nuestro creador, Él es soberano, obviamente. Y aquí lo que el apóstol Pablo habla de la predestinación o preordenación, sabemos que Dios es un Dios de orden. Y obviamente dentro de su orden establecido, Él sabe por qué hace las cosas, por qué permite ciertas cosas. Y nosotros no somos quien para cuestionarle. Dice la palabra de Dios, siendo llamado, es el primer paso tomado por Dios para traer a los pecadores culpables del sepulcro del pecado y de la muerte y glorificarlos en plena redención. Dios nos llama a todos
a la salvación. Dios nos está llamando. Dios no quiere que ninguno de su creación se pierda. Somos llamados. Y la orden está ahí. La orden de Dios está establecida. Entonces la orden de estas cosas es muy importante. Y es específicamente importante para dar el siguiente paso. Dice la palabra de Dios: todos aquellos quienes son llamados, precisamente es porque han sido preconocidos o predestinados. Dios los formó, Dios nos creó, Dios nos conoce, el cual por lo mismo Dios nos llama. Pero también esos llamados y que son preconocidos o predestinados, también son todos justificados. Dios nos justificó. Estamos viendo este estudio de la justificación, cómo Dios nos presenta justos, aún en medio de nuestros delitos y pecados. Dios hizo la obra y nos presenta justos a través de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, cada uno, sin una excepción única, es quien es llamado, entonces es justificado. Hermanos, en el Instituto Selam aprendí que Dios llama a todos. Aprendí esto, hermanos, escuchen. En el Instituto Selam yo me quedé que Dios llama a todos, los hombres sin excepción, así como su misericordia es plena en más excepción de personas, donde su misericordia, y así es como que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre injustos e injustos. Aprendí y me quedé con esto. Aprendí que entonces Dios llama a todos los hombres sin excepción, y aquellos que con su libre albedrío, su libre voluntad, deciden responder, entonces serán justificados y predestinados para ser asegurados en la eternidad. O sea, para obtener esa salvación. El propósito predestinado de Dios siempre seguía la disposición del pecador en responder a ese llamado. O sea que nosotros tenemos la disposición. Es obvio que esto no puede ser posible en esta lectura, hermanos. Para el apóstol Pablo, dentro de este pasaje de la Escritura, nuestro llamamiento sigue y crece después de nuestra predestinación y no viceversa, hermanos. Si esto es cierto, entonces el texto debería de decir: Dios llama a todos los hombres y justifica solo a aquellos quienes están dispuestos para creer. Diría así. Entonces aquí no tiene cavidad de lo que yo aprendí en el instituto, donde se hace un equilibrio, o se mete en una balanza la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre. Si esto no es cierto, es lo que les decía, diría todo esto, pero no obstante, el texto trae un orden, donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, puso este orden establecido, porque Dios lo permitió así y porque Dios lo quería así, en este orden. No somos predestinados para la glorificación final, no, porque estamos dispuestos para creer. No somos predestinados, o sea, porque entonces yo creo, porque entonces ya voy a ser salvo, y entonces algunos son predestinados por Dios dentro de su soberanía, unos para salvación, otros para perdición. Pues no es así, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos aclara, trae un orden. No somos predestinados, dice, no somos predestinados para la glorificación final, porque estamos dispuestos para creer. Si no somos dispuestos para creer únicamente porque ya hemos sido predestinados. Dios es el que comienza esa obra en nosotros. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de esa fe. Y esto no es de vosotros, la fe, sino es un don de Dios. Dios también hizo eso, puso esa fe en nosotros. Entonces vamos viendo cómo trae ese orden. El llamamiento es meramente el paso primero, al fin de que fuimos predestinados o preconocidos por Dios. El llamado que Dios hace es primeramente para Él, para estar con Él, o sea, para apartarnos, eso. O sea, ser santo, sabemos la palabra, es que somos apartados para Él.
Él nos llama para Él. Él nos llama a Él. Entonces, ese es el llamamiento. No nos está llamando a un servicio ni a un ministerio, sino primeramente nos llama a Él, para Él. En Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo. Lo mismo como dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Venid a mí. Nos llama a Él, primeramente. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando nosotros, Cristo empieza a hacer todo esto y nosotros obramos por esa fe, por medio de la fe, empezamos a obtener esa justificación, Dios empieza a crear todo esto en nuestro corazón, nos lleva y nos convence de ese pecado, nos lleva al arrepentimiento. ¿Quién? El Espíritu de Él, de Dios. Entonces el Espíritu es el que empieza a obrar en nuestra vida. No son nuestras fuerzas, no es porque yo me fui al instituto, no es porque yo ya leí tantos libros, no es porque yo ya escuché tantas predicaciones, no, es Dios obrando en nosotros. Ese es el llamado, que Dios quiere obrar en nosotros. Entonces Dios nos llama, nos justifica, porque es imposible el que Dios nos llame, en el sentido que Pablo está usando la palabra llamó, sin ser justificado. Dios nos llama, al ser llamados, nos justificó. A ver, permítanme parafrasear esto, hermanos, estos versículos y contestar esa pregunta. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro que Dios hará lo que Él prometió en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Yo puedo estar seguro porque aquí dice a los, todos estos y solo estos, para que podamos entender. La seguridad que nosotros debemos de tener es individual, ¿sabes? Si nosotros tenemos esa relación, esa comunicación, esa intimidad con el Señor, y obviamente leemos la Escritura, somos obedientes, hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando a Dios, tenemos esa seguridad que esta lectura es para mí, para nosotros. Sabemos que a los que amamos a Dios, porque lo amamos, estoy convencido que le amo, y no es de mí, sino le amo porque Él primeramente me amó, Él me formó, Él me conoció, Él me predestinó, Él me justificó, Él me convenció de todo y me tiene en sus manos. Entonces, nos consideramos dentro de esto, somos estos y todos estos, ¿sí? Y vamos a obtener esa salvación. Estamos seguros también de nuestra salvación y estamos seguros de esa glorificación final. Así que vamos a estar en su presencia, en la gloria de Dios, que vamos a ver la gloria. Entonces, el primer paso de Dios en este propósito grandioso es, primeramente, llamarnos. Él nos llama eficazmente. Los que antes conoció, los que predestinó, todos estos y solo estos. Para que podamos entender, solo estos y todos estos. Por el poder del Espíritu Santo mediante el Evangelio. Sabemos que nosotros, ¿cómo es que nosotros tuvimos la fe por medio del oír, no? ¿El oír qué? La palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Eso es, no tiene discusión alguna. A través de ese Evangelio nosotros obtenemos toda la fe. La fe se obtiene por medio del oír, la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, todo esto. Y eso así fue, hermano. Yo creo que si nosotros echamos marcha atrás en nuestra vida, cuando éramos antes sin Cristo, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando andábamos en las concupiscencias de la carne, cuando hacíamos los deseos de la carne, nos daríamos cuenta que fue así. Es más, yo creo que a muchos ni cuenta nos dimos por qué estamos ahorita en esta situación, en esta posición de ser salvos. Dios, cuando menos nos dimos cuenta, ya estamos aquí. Y no supimos, muchos de ellos quizás no recordemos ni cómo fue. Si fue por medio de una predicación, por medio de un encuentro, si algún hermano nos habló, porque Dios me hizo sentir por una necesidad. Entonces no lo sabemos, muchas veces a muchos no lo recordamos.
pero sí vamos viendo cómo por medio del Evangelio, pero es ¿quién? El Espíritu actuando en cada uno de ellos. ¿En quién? En todos estos. Y quien los llama también lo justifica y les imputa la justicia de Dios por medio del Evangelio. Toda la obra que Cristo hizo en la cruz, la obra redentora, es precisamente ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros como cristianos debemos estar seguros de nuestra salvación, hermanos. Debemos estar seguros que somos hijos de Dios. Debemos de tener esa seguridad y sabemos que los que amamos a Dios, esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Es imposible que hayamos sido conocidos por Dios y que no nos llame. Así como tampoco es posible que Dios nos haya llamado si antes no nos hubiera conocido. Dios nos conoce perfectamente. Dios conoce todo. Él nos creó. Le digo, conoce nuestro pensamiento. Es más, ahorita está conociendo cada uno de mis pensamientos y el sentir que trae mi corazón. Yo no puedo engañarle. Dios, Él es mi creador. Él me conoce perfectamente. No puedo esconderme de Él jamás. No puedo esconderme ni alejarme. Él me conoce. Así en la misma manera que no puede ser posible que me haya llamado sin producir primeramente esa justificación en mí, de presentarme justo, de sentirme justo ante su presencia, de acercarme a Él, porque antes sabemos la historia, estábamos separados de Dios por el libre albedrío, por la desobediencia del hombre, porque fueron separados de Dios, porque ya no tenían ese acceso. Adán platicaba directamente con Dios, tenía esa intimidad y escuchaba esa voz audible. Adán, lo vemos, está plasmado en la palabra de Dios, en Génesis, cómo platicaban, ¿sí? Cómo fueron los encuentros. Y esa separación, precisamente lo que Dios le decía, el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente ese día morirás. No se refería a esa muerte física, sino a esa muerte espiritual, la separación de Dios. Y por cuanto todos pecamos, entonces fuimos separados de Dios. Ahora tenemos esa seguridad que ser justificado. Yo me presento donde esté y tengo esa intimidad, esa comunicación, y que Dios me escucha mis oraciones, que yo puedo platicar con Él como en el Edén. Así, tenemos esa seguridad. Por eso en Hebreos 11:6 dice que todos los que se acercan creen que le hay, que somos galardonadores de los que le buscan. Esa es la fe. Entonces, tenemos esto. Se rompió el velo, sabemos que después de que Cristo venció la muerte y el pecado, se rompió el velo y tenemos ese acceso directo, porque Él nos justificó, nos presenta ahora ya justos, libres de pecado. ¿Pero a quiénes? ¿A todos? No, solamente a uno, a estos y solo a estos. Definitivamente, ¿quiénes son? Parece, más adelante vamos a ir tratando un poquito. Entonces, sabemos que en el pensamiento de Dios, Dios nos conoce y sabe de antemano y asegura que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. En el pensamiento de Dios ya es una parte hecha eso. Donde el Señor realmente a los que predestinó, a los que conoció, a los que llamó, a los que justificó y a los que va a glorificar, dice, yo lo están en mis manos. Y a estos que tengo a los que están en mis manos, no podrán ser arrebatados. Y permíteme, hermanos, quizás sea un poquito repetitivo en esto, pero para que podamos entender esta lectura del apóstol Pablo. Dice, a los que Dios antes conoció, ¿quiénes son? Todos estos y solo estos, Él también los predestinó. Y a los que Él predestinó, todos estos y solo estos, también llamó. Y a los que Él llamó, todos estos y solo estos también justificó, y a los que Él justificó, todos estos y solo estos Él también glorificó.
Si miramos cuidadosamente, hermanos, la palabra antes conoció, en el versículo 29 notamos que no dice lo que Dios antes conoció, no dice así, lo que Dios antes conoció, sino dice a los que Él antes conoció. Lo miramos en el versículo 29, porque a los que antes conoció, no dice por lo que Dios, lo que antes conoció, no dice a los, dice aquí a los. Y va a repetir mucho esta palabra, a los. Entonces vamos a ir viendo y vamos a ir analizando esto. Pero Pablo no está hablando acerca de alguna información nada más que traía acerca de Dios, sino acerca de lo que Dios ha hecho y de los que Dios seguirá haciendo. Él antes conoció Dios. A estas gentes es en el mismo sentido que Él los llama y los justifica. A este grupo de gentes. El apóstol Pablo no solo está poniendo el fundamento, hermanos, teológico sobre en quién reposan nuestras esperanzas, sino que lo aplica de una manera práctica y personal. Mire cuidadosamente el argumento en los siguientes versículos. Nosotros debemos, una vez que ya tenemos esa seguridad de la salvación, somos llamados, justificados, entonces dice aquí, esto es bien importante, en el versículo 30, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Pero acá hay un espacio enorme, un camino grande entre la justificación y la glorificación, llegar a la glorificación total. Y ese camino se llama santidad de vida, hermanos, santificación, que también es parte de la obra del Espíritu Santo. Nuestra santificación es lo que estamos viendo en el estudio en Romanos 6, en el cual vamos a ir continuando para llevar esa vida en santidad. Eso es un camino muy largo, pero los siguientes versículos vamos a ir analizándolos. Dice vamos a leer del versículo 31 al 34. Dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí tenemos una salvación segura, hermanos, una salvación, pero no es para todos. Ese es el problema, que no debemos de confundirnos, porque dice a los. Realmente dice Cristo Jesús: Padre, a los que tú me has dado, y los que están en mis manos difícilmente serán arrebatados. La pregunta es, ¿estamos en sus manos de Cristo? Sabemos que Dios obra en todo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es por obras, sabemos, no es por religiones, no es por penitencias, no es por eso, hermanos. Pero también Cristo hace una declaración fuerte: y nadie viene a mí si primero no lo envía el Padre. Qué complicado es esto, hermano, pero vamos a ir analizando esto. Esta pregunta del versículo 31, la cual hace el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta es cuestionada a la luz de los grandes hechos puestos en los versículos anteriores, del versículo 28, 30. Nos da primeramente esa seguridad del apóstol Pablo, y luego es una pregunta: ¿qué pues diremos a todo esto que acabamos de leer? Si sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas suelen suceder para bien, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ahí vamos viendo cómo hace esta declaración y confirma estos hechos.
el apóstol Pablo a través de los siguientes versículos. ¿Pero quién? A estos. Son las verdades que el apóstol acaba de declarar. Si Dios por nosotros, quiere decir que Dios es por nosotros en la gracia de la elección. Fuimos elegidos y nacimos en cierta familia por la voluntad de Él. A veces nos hemos cuestionado de que nos hubiera gustado cuando éramos más chicos nacer en otra familia porque económicamente les iba mejor, porque el Día de los Reyes en sus cumpleaños les iba mucho mejor todavía. Pues sí, somos humanos y pensamos de esa forma. Sin embargo, Dios es por nosotros en la gracia de la elección. Dios nos eligió y nos puso en la familia en la cual estamos perteneciendo. Punto. Es por nosotros en llamarnos fuera de la muerte y del pecado. Fuimos rescatados de la pena, del pecado y de la muerte. Dios es por nosotros vistiéndonos con esa justicia por medio de Cristo. Cristo es el que nos justificó. Dios es por nosotros en darnos en ese espíritu de adopción y por el cual podemos clamar, Abba, Padre, podemos decirle Padre. Dios es por nosotros en sellarnos para el día de la redención, para el juicio final. Dios es en nosotros y podemos citar muchas cosas. Dios con nosotros, por nosotros. Nuestra única respuesta a estas cosas grandes, hermanos, es darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Salvador Redentor, de nuestro Dios. Lo único que nos resta es darle la gloria a Él por su gracia admirable. Pero Dios es por nosotros no como un juez. Ya no es como un juez, porque nuestro juicio ya es pasado. Dios es por nosotros como nuestro Padre Celestial, porque ya fuimos adoptados como su Hijo, porque por medio de ese espíritu de adopción clamamos, Abba Padre. Somos Dios por nosotros como ese nuestro Padre Celestial. Entonces, nuestro Padre Celestial, con su eterno amor, nos cuida. Hasta ahora, hasta este momento nos lo ha confirmado. Vemos la situación que estamos viviendo en el mundo, vemos la situación que estamos viviendo en nuestro país, vemos la situación que vivimos en nuestro municipio. Y a veces nos preguntamos cuándo nos va a tocar a nosotros, porque la verdad es que es de miedo. Ahí en el municipio donde yo vivo no se verían tantos casos y últimamente se han visto casos donde uno se queda impresionado, donde uno sale a sus labores y cada día que salgo ya hay un moño negro con un vecino, al otro día ya hay otro moño negro en otro vecino, en la puerta de otro vecino, al otro día ya hay otros dos en la casa de los otros vecinos y así sucesivamente. Y Dios me ha sustentado, me ha protegido, me ha cuidado. Dios es por nosotros. Él es el que, mi controlador soberano en todas las cosas. Sabemos que sabemos para los que aman a Dios que todas las cosas que suelen pasar para bien. Él siempre nos va a guardar, nos va a cuidar. Y no debemos de temer, debemos tener esa seguridad. Obviamente tampoco debemos de abusar, pero debemos estar confiados en Él. En eso, que Dios nos guarda. Debemos de estar totalmente confiados, porque dice el apóstol Pablo que no recibimos espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. También no podemos abusar y tratar de probar a Dios. No, hermanos, hay que tener mucho respeto, hay que tener mucho temor a Dios. Y si el día de mañana me pasara, pues Dios tiene un propósito también. No sé qué propósito tenga, Dios tiene un propósito. Es eso, hermano. Entonces vamos viendo. En el versículo 32, el argumento tan poderoso que hace el apóstol Pablo, y nos da esa certeza más allá de una descripción. Dice esto de que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas. Otra versión bíblica traduce el que no perdonó. Sabemos de antemano que en la oración de Cristo Jesús en el huerto de Getsemaní, en el momento de la transfiguración, donde Él clamaba: Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo pienso y yo quiero, sino conforme a tu voluntad, Señor. Para esto me has enviado, para esto he venido. Nosotros clamamos igual, de esa misma forma. Oramos no bajo nuestra propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y la debemos de aceptar, hermanos. No debemos cuestionar a Dios. Por eso otras Biblias traducen así: el que no perdonó, o sea, el que realmente dijo: para esto es, y ya para eso te he enviado, ¿no? Y para esto vas a estar, y ni modo, así vas a padecerlo. Y Cristo en obediencia fue a la muerte, esa muerte de cruz. Y vimos el escarnio que sufrió por pagar nuestra pena de muerte. Vimos que fue azotado terriblemente, maltratado, lacerado, clavado en ese madero, humillado. Imagínense, hermano, entonces, ¿cómo no tener ese corazón agradecido porque hubo alguien que pagó por mí esa pena de muerte? Él se puso en mi lugar, hermanos. Él se puso en mi lugar. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no conservar esa gracia, esa salvación tan grande, ese sacrificio que hizo el Señor? ¿Cómo no considerarlo en mi vida, hermanos? Yo pienso que debemos de hacer esto, reflexionar en esto, hermanos. Entonces vemos este versículo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Él entregó a su propio Hijo hasta la muerte de la cruz, y lo hizo. ¿Cómo no hará lo necesario por seguirnos protegiendo a nosotros en esa inversión? ¿Y cómo no va a proteger esa inversión tan grande, que la paga fue un precio tan alto? ¿Cómo no va a proteger eso que le costó mucho sacrificio? Por eso, Cristo: aquellos que me has confiado, aquellos que me has dado y que están en mis manos, no serán arrebatados. Pues no, imagínense que la paga tan grande que Él hizo, el sacrificio tan grande, y la seguridad de decir: esto yo no lo pierdo, porque yo ya lo pagué. Y nosotros, ¿por qué tenemos esa desconfianza, hermanos? Si Dios ya nos ha dado el mejor regalo de todos, el sacrificio y que hizo su bendito Hijo, ¿usted cree que nos va a detener cosas secundarias o terciarias, hermano? Yo creo que no. Puedes ver lo lógico de tan gran seguridad que el apóstol Pablo plasma en estas palabras, hermano. Realmente debemos estar seguros de esto. Y en el versículo 33 es uno de los mayores en toda la palabra de Dios sobre la seguridad de la salvación eterna. ¿Quién acusará a sus escogidos? En el 33, ¿quién acusará a sus escogidos? Si Dios es el que justifica. Nosotros, por poner un ejemplo, cuando vemos aquí en nuestro país la autoridad mayor en la tierra, en nuestro país, y concede un perdón, ninguna otra autoridad menor puede tocar a ese individuo al cual fue perdonado. Un ejemplo: los representantes en nuestro país, que bueno, no podemos hablar pues bien de ellos porque sabemos la corrupción que existe, pero vamos, los representantes legales aquí en la tierra, jueces, magistrados en los derechos penales, conceden un perdón, exoneran al culpable de la pena que le imputó la sociedad. No hay ninguna persona civil que pueda o se oponga a dicha decisión de ese juez o del magistrado. Lo hemos vivido, lo vemos en las noticias. Vemos que fue exonerado aquella persona que fue culpado de tantos y que muchas veces le comprobaron ciertas cosas, y uno dice: ¿cómo es posible? Y ya lo exoneraron. Pues nos guste o no nos guste, la máxima autoridad lo perdonó.
y fue exonerado simplemente de su culpa, aunque era culpable, ¿no? Nosotros, sabiendo que somos culpables de esa pena, estamos condenados a esa eternidad, a vivir una eternidad en la condenación en el infierno. También hubo alguien que dijo no. Y ese alguien, Dios, que es nuestro gobernador del universo, y nos perdonó y nos justificó. Y yo creo que entonces ningún otro persona, ningún pecador, ningún otro, nadie puede oponerse a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y Pablo no encubre su punto con términos en que Dios solamente justificó a un pecador. Él hace un punto de referencia al pecador como uno de los escogidos de Dios, simplemente porque Dios lo eligió y porque Dios quiso salvarlo, punto. ¿Quién se va a oponer? Dios es un Dios soberano, el juez del mundo. Tiene el derecho, hermanos, y la potestad para escoger a algunos pecadores, aquí llamados escogidos por Dios, y justificarlos a pesar del pecado más terrible o la maldad de ellos, simplemente. Y ninguno en el cielo, ni en el infierno, ni en la tierra puede abrir la boca y objetar. Ninguno, simplemente Él sabe. Esta es la fuerza de la frase que Dios, el creador, soberano, legislador, juez, es el que justifica y nos justificó. Y ninguno hay uno que pueda decir, ¿sabes qué? Tú sigues siendo un pecador y te vas a condenar. No, sabemos que abrazamos ciertas religiones, ciertas creencias, como en mi caso, que yo abracé la religión católica y me enseñaron todo esto, ¿no? De que hasta podía ser excomulgado por el sacerdote, por el papa, y mandarme a él al infierno. ¿Qué potestad tiene? Si Dios me ha perdonado, aunque el Papa mismo me diga que yo no estoy condenado, ¿quién se opone contra Dios? Él es por nosotros, hermanos, y lo debemos de entender. ¿Quién en verdad podrá estar contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Si Dios Todopoderoso mismo escoge a un hombre y luego lo justifica a ese hombre, ¿quién puede contradecir el decreto de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá hacer cargos a ese escogido de Dios? Es Dios mismo la autoridad, Él es el juez. Y quien perdonó a ese hombre y que lo justificó y que lo quiere mandar a la gloria, ¿quién se puede oponer, hermanos? Y aunque uno diga, pero si yo lo conocí y era esto, era lo otro, y si él antes hacía esto y hacía... Si Dios así lo decidió, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? Cada obligación de vida de Dios en su santa ley ha sido dada en pleno en la persona de Cristo, sabemos de esto. Ha sido registrada a la cuenta, toda nuestra cuenta de nuestros pecados, de nuestras penas, de lo que nosotros debemos de pagar, fueron puestas y cargadas en Cristo Jesús. Entonces, lo que dice Pablo, que no hay quien pueda oponerse, decidirse, o cualquiera pueda objetarlo, cualquiera puede ser hasta el mismo cristiano, el mismo pastor, el mismo líder. No, cualquiera no puede hacer, no puede objetar por la soberanía de Dios. Un hijo de Dios que se permite ser tiranizado, hermanos, por su conciencia, está actuando y acusando esa autoridad de la justicia del Dios mismo. A veces nuestra justicia, a veces el enemigo nos hace creer que no somos salvos. A veces el enemigo nos hace caer en nuestra conciencia que nos vamos a ir al infierno. Y a veces esto, si nosotros permitimos ser tiranizados por nuestra propia conciencia, estamos actuando en contra de la autoridad de la justicia de Dios. Dios nunca condenará a los que Él ya ha justificado, hermanos. Y Él justifica a todos los que Él ha escogido para su salvación. Punto. No hay más. En el versículo 33 es un hecho seguro, hermanos. Y nos da la razón de todo esto que estoy fundamentando. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
quien además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro juez. Cristo está sentado en el trono. Él dice que cuando venga, ya casado con la iglesia, Él ya no viene con la creencia que muchas religiones o muchos teníamos, donde Cristo no bajes aquí a la tierra porque te volvemos a crucificar, ¿verdad? Porque ya no viene como el Cordero de Dios, ya no viene a pagar esa pena, sino viene ya como un juez a juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin, dice la palabra de Dios. Ya viene como ese juez. Cristo es nuestro juez. Entonces este versículo nos avala, realmente nos asegura. ¿Pero a quién? A los escogidos, a los que Dios llamó, a los que estamos en sus manos. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes son mis ovejas? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. La pregunta es, ¿tú eres oveja de Dios? ¿Escuchas la palabra de Cristo? ¿Le sigues a tu pastor? Estoy hablando de Cristo, no del hombre. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener y es lo que debes de analizarte. Si realmente no escuchas la voz, si realmente no estás siguiendo a Cristo, si realmente no estás en esa vida en santidad, preocúpate porque tú no eres de los, ni de los que están asegurados en sus manos. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchos argumentos, hermanos, y nada más voy a dar 4 argumentos para avalar esto. Primer argumento, escuchen con atención, donde Cristo es nuestra autoridad, quien está intercediendo por nosotros, el que nos está asegurando que estamos en sus manos, que no vamos a ser arrebatados. El primer argumento, el juez es el que murió por nosotros y pagó nuestra deuda. Imagínense si condenará a la misma gente por quienes Él murió para salvarnos. Es imposible que diga, pues yo hice sacrificio, pero pues tú te vas a perder. No, pues si hizo el sacrificio es para salvación. Por ti, por mí y por muchos que tenemos esa seguridad y esa fe y caminamos con Cristo y tenemos todo esto y somos obedientes, tenemos esa seguridad de que Él murió por nosotros. Entonces, ¿tomará Cristo voluntariamente la deuda sobre sí mismo y luego nos va a ser responsables de la deuda? Pues de ninguna manera. No puede ser. Entonces, ¿estamos seguros, hermanos? Es la pregunta, ¿estamos seguros? Eso yo creo que cada uno se debe de empezar a analizar y decir, ¿estoy seguro de esa salvación? ¿Estoy creyéndole a Cristo? ¿Está mi vida edificada en Cristo? Realmente el fundamento de mi hogar, mi familia, todo como cabeza de familia, la he fundado en la roca que es Cristo Jesús. Pues todas esas preguntas es la que nosotros debemos de empezarnos a hacer. En caso de que no, pues vamos a empezar a enmendar muchas cosas, hermanos. Vamos a empezar a arrepentirnos, a pedirle perdón al Señor, porque el Señor no es tardo para perdonar, dice la palabra de Dios. Segundo argumento, aquel que murió rebajó la pena de nuestro pecado, simplemente cargó nuestros pecados hasta su sepultura. Era el Padre justo quien lo puso debajo del juicio de esa cruz y luego selló en la tumba y selló con justicia, nos ha sellado, nos mantiene justos. Entonces, la gloria del mensaje del Evangelio es que Dios mismo quebró ese sello y levantó a su Hijo del sepulcro, dejando los pecados de los que ha justificado atrás. Dios pagó y debemos estar bien seguros que Cristo pagó por nuestros pecados, pagó la pena por nosotros. Tercer argumento, el Padre no solo levantó a nuestro Señor y Salvador de entre los muertos, sino que también lo hizo, le dio la victoria y lo sentó en el trono. ¿Sí? Entonces nuestro bendito Señor está sentado en el trono como el Dios Todopoderoso, el gobernador del universo, que es nuestro Señor, nuestro juez,
Él es el que nos gobierna. El juez es también este Salvador, el cual murió en nuestro lugar. El juez es el mismo quien ha dado la certeza absoluta de la aceptación cuando venimos a Él por medio de la fe en esa obra expiatoria o en esa obra redentora. Nosotros debemos tener esa seguridad. Ese es otro argumento de que nosotros tenemos esa certeza de que Dios está sentado. Él es. Y lo vemos en la visión que tuvo Juan, en el libro de Apocalipsis. Lo vio a uno sentado en el trono. Lo vemos, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Cuarto argumento y último. El Señor nuestro no solo ha sido levantado de los muertos y glorificado en el cielo como el vencedor, como ese Dios victorioso. No, Él vive para siempre. Él es el eterno. Y Él es el que intercede por nosotros. Hebreos, la carta a los Hebreos, si me quieren acompañar, el capítulo 7, 25, avala esto, hermanos. Hebreos 7, 25. Avala este argumento. Nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vemos realmente que Él es nuestro intercesor, quien está ahí intercediendo por nosotros. ¿Sí? Él es nuestro juez, nuestro intercesor. Él es el que venció, Él es el que está por nosotros, el que es por nosotros, el que intercede. Nosotros le amamos porque Él nos amó, porque Él nos ha demostrado. Estamos dentro de su familia porque Él así lo permitió. Somos hijos de adopción porque Él así lo quiso. Tenemos esa salvación porque Él pagó nuestra pena. Es todo un paquete que Él hizo. Entonces podemos ver aquí lo lógico que Pablo, al escribir estos versículos, lo lógico que Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo. Es imposible que nos pudiera salvar y condenar al mismo tiempo cuando su intención era salvarnos, dar la vida por nosotros. O sea, es imposible. Entonces, aquel que murió por nuestros pecados es la misma persona quien está sentado en el trono y está orando específicamente, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a Él? Entonces, la intención y nuestro propósito de congregarnos y de dedicarle ese día al Señor, como el día de hoy, es esto, que la gloria sea a Él. La adoración, la gloria, la honra, la alabanza, sea Él. Con ese corazón agradecido nosotros nos acercamos. Nos acercamos no tanto por lo que si no me acerco, entonces mañana me puede quitar y a lo mejor mañana me puede ir mal o a lo mejor, no. Nos acercamos porque Él es Dios por todo, ¿no? Porque estamos totalmente agradecidos por Él y merece la alabanza. Y nosotros tenemos esa necesidad y porque el Espíritu Santo nos insta a esa necesidad de depender de Él. Ahora nuestra carne, nuestra mente ya no depende de uno, ya no la gobierna, sino ¿quién es? Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, en conclusión, hermanos, vemos en Romanos 8, me voy a regresar a un versículo nada más, en Romanos 8:26, donde nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir conforme nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que mora ya en nosotros, porque sabemos de antemano que cuando nosotros reconocemos que la paga del pecado es muerte, que Cristo vino y pagó por nosotros, nos justificó, cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, somos salvados y obtenemos la promesa
de que no nos dejaría huérfanos, sino que vendría ese Espíritu, ese Consolador a nuestras vidas, y que ahora nuestro cuerpo se convertiría en ese tabernáculo, en el templo donde habitaría Él. Nuestros cuerpos es el tabernáculo, el templo donde habita el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es el que da esto. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo está en nosotros y no solamente nos socorre y nos insta en orar, en leer las Escrituras, sino que intercede también por nosotros. ¿Cómo hemos de pedir en nuestra oración? No, a veces no lo sabemos, pero el Espíritu Santo dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, sabe el Espíritu Santo qué es lo que nos conviene a nosotros mismos. Sabe de nuestras necesidades, así como sabe de nuestras debilidades y sabe, nos va capacitando para todo esto. El Espíritu Santo nada más es cuestión de que nosotros dispongamos ese corazón y permitamos al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, en nosotros mismos. Eso es, hermanos. Entonces vemos aquí lo maravilloso que es lo que el apóstol Pablo describe en este capítulo 8, el cual les invito, hermanos, a analizarlo, a estudiarlos. Y vemos aquí cómo tenemos a la tercera persona de la Trinidad, porque creemos en la Trinidad de Dios, orando por nosotros. Y vemos cómo la persona segunda de la Trinidad está también orando, intercediendo en nosotros por nosotros. Así que tenemos, en conclusión, debemos de tener esa seguridad, hermanos, el cual está plasmada y registrada porque así Dios lo permitió, porque Dios guió al apóstol Pablo a enlazar todo esto y a los hombres dentro de la palabra, estudios de la palabra, teólogos, decir que es una cadena de oro en la gracia de Dios y que todos están enlazados y que ninguno de otro se puede soltar. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo engarzó todos esos eslabones y aquí nos lo plasmó. ¿Y quién puede separar entonces, hermanos? Ninguno de esos eslabones pueden ser separados, es una cadena irrompible. Así como nosotros, así debemos de tener la seguridad de que ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada. Y en los versículos de 24, 28, 34, todo esto que avala, ¿quién nos separará del amor de Dios? En el 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vemos esa seguridad que nos dio. ¿Quién nos separará de ese gran amor? Pues nadie. No habrá nada en el cielo, en el infierno, en la tierra que nos pueda separar. No lo hay. No lo hay. Entonces vemos que al leer estos versículos del 35 al 39, pues vemos que ha habido a lo largo de la historia personas que han sido llamadas, predestinadas, como somos nosotros también aquí en nuestro tiempo actual, y como lo serán otros más en un futuro. Nosotros no conocemos el futuro, no sabemos cuándo termine, pero Dios está obrando en cada uno de ellos, y nosotros no nos queda otra más que estar firmes en el Evangelio de Dios, creyéndole a Dios, en su palabra, estar escudriñando
las escrituras, estar en oración, en esa intimidad. Entonces no podemos, hermanos, nosotros solos. Nosotros debemos tener esa certeza de esa salvación. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, ¿quiénes son las gentes que finalmente, como conclusión, hermanos, vamos a ir terminando, como conclusión, quiénes son todas esas gentes que finalmente y seguramente llegarán al cielo y serán glorificados a una perfección, como lo que dice que la obra que empezó la perfeccionará en el día final? Pues son todos aquellos sin excepción, pero ¿quién? Solo aquellos, a los que dice el apóstol Pablo, quienes han sido justificados. Lo entendemos. ¿Quiénes son las gentes que son justificadas delante de Dios por medio de la justicia de Cristo? Pues la respuesta es todos aquellos sin excepción, pero solo aquellos que han sido predestinados por Dios de ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y quiénes son aquellas gentes que habla el apóstol Pablo, que han sido predestinados y conformados a una imagen de Cristo en la gloria? Pues son todos aquellos sin excepción, pero solo ellos, dice, que han sido antes conocidos y que han sido preordenados o escogidos por Dios. Sabemos que Dios está llamando a la salvación y que no es por nuestro libre albedrío que digamos, si yo elijo pues ser salvo, pues lo elijo, y si no, pues no. Realmente nosotros, esa fe que poseemos y en la cual nos convencimos del pecado y nos llevó al arrepentimiento, y tenemos esa fe, y esa fe ha ido en aumento, y nuestra fe ha sido probada, y nuestra vida en santidad sigue caminando y seguimos en el camino de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad mental o nuestros estudios, no, simplemente es Dios obrando, Dios haciendo todo. Es eso, nosotros debemos de entender. Y entonces somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, debemos de entender, hermanos, que Dios es un Dios de orden, y dentro de su ordenación permite ciertas cosas. Ahorita Dios ha sido grandemente cuestionado y lo seguirá siendo, y vemos gente que no le conoce, que se pregunta y que ha llegado a la conclusión y se ha vuelto atea, y hasta el grado de decir Dios no existe, porque si Dios existiera, pues no padeciéramos esto que estamos padeciendo. Si Dios existiera, no estuviera yo sufriendo. Si Dios me amara, pues yo creo que no estuviera yo en la condición en como estoy. Y va siendo cuestionado. Sabemos que dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina. Muchas veces nos prueba la fe, muchas veces nos somete a ese tipo de pruebas, pero otras ocasiones lo debemos de ver de esta forma, como en otras ocasiones les he dicho, a veces la prueba puede parecer horrible por fuera, pero por dentro traen grandes bendiciones, grandes bendiciones. Y yo creo que nosotros no hemos entendido al Señor, y si estamos pasando por esto, y si Dios lo está permitiendo, es porque Dios tiene un plan y un propósito que quizá nosotros no hemos entendido ni comprendido. Quizá no, lo único que quiere Dios es que volteemos al cielo y nos arrepentamos de nuestros malos caminos. Es eso, a lo mejor llevar a ese arrepentimiento a todos, ¿no? A su creación. Sin embargo, vemos que muchos, por su terquedad y por su carne y por su propia naturaleza caída, tenemos muchos pensamientos. Yo esos pensamientos, hermanos, quiero ser sincero, los tuve cuando no conocía de Dios.
Y así como temía a Dios, muchas veces también lo chantajeaba, lo retaba. Y heme aquí me tiene, ¿no? El Señor. Digo yo, si puedo hacer un recuento de mi vida, de cómo me fue llevando el Señor, cómo fue acorralando. Es que Dios me conocía y Dios quería que no me perdiera. Y Dios quería que estuviera ahorita en este lugar. No sé, hermanos, yo creo que debemos tener esa plena convicción, esa seguridad de que Dios es soberano y quién le puede cuestionar, hermanos. Pues bien, hermanos, esos son temas a lo mejor un poquito complicados, hablar de la salvación, de la predestinación, pero vamos a ir haciéndolo en el estudio, hermanos, y vamos a tener la oportunidad quizá de aclarar ciertas dudas, y quizá también la oportunidad de ir aprendiendo también con ustedes, hermanos, que se conectan, porque debemos de llegar a un acuerdo, pero siempre bajo una base bíblica y bajo la palabra de Dios y una buena interpretación, guiados por el Espíritu de Dios, no cabe duda. Debemos siempre ponernos en las manos. Siempre que tomemos la Biblia, antes de tomarla hay que pedirle dirección a Dios, hay que orar. No nada más tomarla por tomarla y leerla por leerla. Siempre pedir dirección a Dios, porque estábamos buscando una respuesta o porque tenemos alguna duda, una incertidumbre, algo, siempre ponernos en las manos de Dios, y Dios no es tarde para responder, Él nos da la respuesta, hermanos, y esa respuesta va a ser la correcta. Debemos tener la seguridad. Entonces, hermanos, pues les doy las gracias, hermanos, y vamos a hacer una oración final. Le voy a pedir a mi hermano Noé que nos lleve con la oración final y seguida de la oración apostólica, la bendición apostólica, perdón. Y hermano, no se olviden, si tienen necesidades en avisos pongan, vamos quizá debemos de hacer cultos de oración, pero sabemos que esa cadena de oración pues no la debemos de olvidar. Quizá ya hay que empezar a hacer algo por poner un horario y todos enlazarnos en ese horario y hacer esa cadena de oración y orar unos por otros, hermanos. Tenemos muchas necesidades. No se olviden de ahorita de orar por nuestro hermano Gibran y por hermanos que a lo mejor tienen necesidad de que quizá nosotros no sabemos. En avisos, eso es el objetivo de avisos, hermanos. Entonces los dejo con mi hermano Noé y regresamos. Mis hermanos, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la vida de mi hermano Agustín, gracias porque Dios lo ha usado, siempre a los hermanos que predican aquí, Dios los usa y habla a través de ellos hacia su iglesia. También agradecer a mis hermanos que se conectaron, veo amigos que están conectados, familias que están conectadas, también gracias a Dios por cada uno de ustedes, y la recomendación siempre es vivir en santidad, mis hermanos. El llamado es, como cristianos, vivir, buscarle a Dios, vivir en santidad, y también agradecer el tiempo que compartieron con nosotros aquí en línea, y gracias a Dios porque nos permitió estar aquí. Y como comentaba mi hermano Agustín, llevar en oración cada petición, cada necesidad que hay dentro de la iglesia. Conocemos que hay bastante, y esto nos hace que busquemos todavía más de Dios. Sabemos que las cosas pasan por algo, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra, y le invito a que incline su rostro y demos gracias por su palabra. Señor, damos gracias, Señor, porque tú tocas a nuestros corazones, Padre. Gracias porque has hablado a mi vida, has hablado seguramente a la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias porque nos hablas a través de nuestro hermano Agustín. Bendice cada hermano, cada familia, cada amigo que nos está viendo, Señor. Sé con cada uno de ellos, Padre, y también te pongo en tus manos todas las necesidades, especialmente la vida de mi hermano Gibran, que tú seas con él, Padre, que tú, donde esté ahorita en su casa, Padre, que tú toques su cuerpo, Padre, que si es tu voluntad, Padre, que se recupere pronto, Padre. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por el día de hoy, Señor, que nos permite estar aquí en tu casa, y te pedimos que partimos de este lugar, pero no de tu comunión, Padre. Sé con cada uno de los seres queridos, familiares, amigos que están conectados, también sé con ellos, Padre, y también permítenos terminar el día conmigo, Padre. Guarda de toda enfermedad, toda pandemia, Padre, confiamos en ti. Sabemos que tú tienes el control,
ante cualquier situación que estemos pasando. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar a mi hermano Agustín para la bendición apostólica y quedamos despedidos. La segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo da esa bendición: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, con todos vosotros, hermanos. Estamos despedidos.